Quiero saludar a todos los que nos siguen por las redes sociales. El día de hoy seguimos con esta serie que hemos puesto por nombre Preguntas difíciles, respuesta bíblica. El día de hoy la pregunta que vamos a trabajar: ¿por qué Jesús dijo que Él era la verdad? Para comenzar a contestar esta pregunta es necesario que vayamos al libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Antes que demos la respuesta, es necesario que nos hagamos otra pregunta: ¿qué es la verdad? Si miramos en un diccionario común, siempre nos va a mostrar la perspectiva del mundo. ¿Cuál es esa perspectiva? Que la verdad no hay verdades absolutas, sino que la verdad es relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que para ti es verdad, no necesariamente para el otro sea una verdad. Por ende, no hay absolutos en ninguno de los argumentos del ser humano. De hecho, en la educación podemos encontrar este dilema. Hoy en día los profesores se les educan para que no puedan decirle a los niños que están equivocados. Si los niños se equivocan, lo que el profesor tiene que decir es simplemente: muy interesante tu punto de vista. Esto muestra lo relativo que es la verdad. Si al niño le dices que 2 más 2 es 4 y él te dice que es 3, lo que nos está diciendo hoy en día la relatividad de la verdad es que puede también ser 3. Es muy interesante. Obviamente que eso no es verdad. Es por eso que necesitamos definir lo que es la verdad bíblicamente. Para esto tenemos que ir al Salmo capítulo 31, versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Asimismo dice en Isaías 65:16, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Entonces, lo que nos habla la Biblia, que la verdad en realidad es Dios, ya que la naturaleza de Dios es verdad. Cada vez que la Biblia habla de la verdad, siempre está mirando a Dios, ya que el parámetro de la verdad se encuentra en Él. En su naturaleza todo es verdad. Asimismo, Él nos ha dado la palabra que es verdad, el Espíritu Santo que es verdad, y nos ha revelado a su Hijo que es verdad. Por eso, cuando nosotros hablamos de la verdad, siempre tenemos que mirar hacia Dios, ya que en Él yace la verdad. Ahora la pregunta: ¿por qué Jesús se adjudica la verdad? Para poder entender esto, necesitamos volver a Juan capítulo 1, versículo 14. Dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús es la verdad encarnada, ya que Él es Dios. La verdad que Dios ha encarnado. Este es Jesús. Por ende, su esencia es verdad. Su carácter es la verdad. Entonces podemos entender que cuando habla Jesús de la verdad, está hablando también de que Él es Dios. Segundo, Jesús es verdad porque es la forma verdadera de conocer a Dios Padre. En Juan, en el capítulo 14, en el versículo 7, después del versículo que hemos leído del 16, dice: si me conociereis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conoceréis y lo habéis visto. Entonces Jesús es la forma correcta y verdadera de conocer al Padre. También el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 18, nos dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Él nos muestra todo el carácter del Padre. Todo lo que el hombre necesita conocer de Dios es revelado en la persona de Jesús. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. En Él podemos ver todo el carácter del Padre, toda su obra está en Él. Si queremos conocer de su grandeza, de su amor, de su esplendor y santidad, es solamente que veamos la obra de Él.
Él muestra todo el carácter del Padre. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es Dios. Por ende, podemos conocer la verdad de Dios en Él. Otra de las características de por qué Él es la verdad, porque Él completa la revelación bíblica. En Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 10, dice: yo me postré a los pies para adorarle, y Él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo que Juan escribe aquí en el libro de Revelaciones, que es el Apocalipsis, nos dice que la respuesta que le dan a Juan es que el espíritu, la intención, el propósito de las Escrituras es sobre Jesús. De hecho, en el Evangelio de Juan, el apóstol trata de hablarnos el propósito y la intención de las Escrituras. Esto lo encontramos en San Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Él nos dice que el propósito de todas las Escrituras es que el creyente o la persona tiene que creer. Y segundo, ¿en qué? En que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y al intermedio de creer tenemos vida en su nombre. Entonces, el propósito de las Escrituras completo es uno solo: que el hombre pueda creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En 1 de Juan, en el capítulo 2, versículo 22, dice así: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces Jesús es la única manera de poder conocer la verdad de las Escrituras. Y el que no reconoce que Jesús es el Cristo, dice que este es el mentiroso, el que tiene el espíritu de la mentira, que es del anticristo. Ahora, ¿por qué dice que Jesús es el Cristo? En el Antiguo Testamento, Dios Padre da esta promesa a la humanidad caída: que iba a venir un Mesías, un ungido, el cual iba a vencer a la simiente de la serpiente. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Después de esa declaración, podemos ver que los 39 libros del Antiguo Testamento hacen mención de características únicas en el cual el Mesías tenía que cumplir. O incluso podemos ver sombras o imagen del Mesías. Por ejemplo, podemos ver que tanto los lugares, los eventos, los personajes, todo apuntan hacia el Mesías que iba a venir. Jesús es ese Mesías, es el Hijo de Dios. En Él podemos encontrar el propósito y el sentido de las Escrituras. Si Jesús no había venido, aún la Biblia no tendría sentido. Si Él no había muerto en la cruz, ya había resucitado, no tendría sentido nada de lo que nosotros vivimos. Ni la salvación, ni el congregarnos, ni el alabar, ni el que cantar, ni que nosotros fuéramos pueblo. Todo esto fue posible porque Él es el Cristo, el Mesías. Él es la verdad de las Escrituras, la verdad completa que el hombre puede conocer por intermedio de la fe. De hecho, Él se declara, como diría en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad hará libre. Él es la verdad que liberta. ¿De quién nos liberta? Del estado fundamental del hombre. El hombre está separado de Dios. Esto fue producto del pecado. ¿Qué es el pecado? Errar al blanco, desobedecer a la palabra. ¿Cuál es el blanco? Las Escrituras. Cuando nosotros desobedecemos, a eso se le llama pecado. Asimismo pecó Adán. Adán desobedeció al pacto de Dios. Esto trajo la consecuencia a toda la humanidad, ya que Él era nuestro representante. Es por eso que Jesús, como el Cristo, viene a representar al hombre. Y esto lo hace en la obediencia perfecta y paga por el hombre en la cruz. Así soluciona el problema de la separación con Dios, dando la justicia precisa para Dios. Segundo, soluciona el problema de Satanás y el problema del pecado. De esto nos libra de la ira de Dios. Esto lo hace siendo el Cristo. Es por eso que la iglesia entendía que ellos tenían el propósito de guardar el Evangelio, ya que esta era la verdad pura. De hecho, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. Nosotros como iglesia somos la columna y la baluarte de la verdad en una humanidad que es relativa. Tenemos la verdad absoluta sobre Dios. Por ende, nosotros tenemos que proclamar esta verdad. Esta es la verdad del Evangelio. Es por eso que tenemos que seguir
estudiando y compartiendo el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es la declaración de Pedro, es la declaración de las Escrituras y es la declaración de la Iglesia. Nosotros tenemos que declarar esta verdad. Él es el Logos, la palabra encarnada. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Mis queridos amigos, los invito a que sigamos aprendiendo mucho más de estos estudios que se llaman Preguntas difíciles, respuestas bíblicas. Se despide aquí el pastor Andrés de Chile y los invito a que sigamos escuchando cada uno de estos mensajes. Hasta luego.